Bien, pues vamos a empezar. Como veis, hoy estamos en uno de los sets de grabación de la universidad. Hoy venía especialmente bien este set por lo siguiente, porque vamos a poder hacer ejercicios en las pizarras. Habrá momentos en los que me vaya a una pizarra y entonces haga zoom en determinada pizarra, ¿vale? Para escribir el problema. Si esta pizarra se me queda pequeña, lo movemos a la pizarra 2 y si se quedase igualmente pequeña, pues bueno, nos movemos a la otra pizarra, ¿vale? Entonces, vamos a hacer problemas en esta sesión de hoy, lo que vamos a hacer son problemas similares al que hicimos ayer sobre cómo calcular los espacios físicos que van a ser necesarios a la hora de implementar y desplegar una base de datos, ¿vale? Y además de eso, bueno, vamos a terminar el punto 2 que trabajamos ayer. Eh, y, y luego también, bueno, pues me he traído, lo prometido es deuda, me he traído, a ver, voy a poner este plano, este plano corto. A ver. Vale. Me he traído un disco duro para enseñaros por dentro todo esto que os contaba ayer sobre los discos, ¿vale? Bien. Pues vamos a poner el plano aquí. Disculpad a veces que estoy manejando, tengo que estar mirando a 4 o 5 pantallas y, y bueno, disculpadme si a veces voy para un lado o para otro, que me tengo que familiarizar también yo con ello. Vale, vamos a empezar la clase con teoría a ver. ¿Cuánto ocupan las cintas estas? Son grandes, es como 4 veces un disco duro, 3, 4 veces un disco duro, son grandes. Pero si os fijáis, lo que os decía ayer de las cintas es que salía a 80 euros 15 terabytes. Cuando tienes que almacenar terabytes y terabytes de datos históricos, de operaciones de clientes, por ejemplo, hace 4 o 5 años que hay que guardarlas, no lo guardas en un disco duro, que es más caro, lo guardas realmente, pero ahora que os estoy hablando, me pongo este plano. Vale. Lo que os decía, ahora sí, ahora ya estoy en primer plano. Vale. Las cintas magnéticas estas tienen un tamaño bastante grande, son como 4 discos duros y lo bueno que tienen es que pues son 15 terabytes a 80 euros cuando tienes que almacenar un montón de información de datos históricos de clientes y demás, de a lo mejor de hace 2, 3 años, información que no te interesa tener accesible rápidamente, pero que te interesa tener una copia. Utilizamos cintas magnéticas como esas porque el coste de terabyte ya viste que era bastante barato. Si alguno tiene una colección ingente de películas o de música o cosas así y se le quedan pequeños los discos duros, pues ya sabe que puede coger una cinta magnética y guardar ahí terabytes a buen precio, ¿vale? Esto como curiosidad respecto a las cintas magnéticas. Si esto o cualquier otra cosa de la asignatura os genera inquietud, pues sentiros libres siempre de preguntar, de investigar por vuestra cuenta, de compartir. También podéis compartir en el foro de la asignatura, que todavía no lo habéis inaugurado, y demás, ¿vale? Genial. Muy bien, Juan. Pues, vale, ahora sí, plano 5. Vale, ahora me deberíais ver a mí con la pizarra. Bueno, principalmente lo importante es que veáis la pizarra. Vamos a ver la segunda parte, principalmente bueno, perdón. Ayer empezamos a ver el proceso de diseño de una base de datos, pero teniendo en cuenta también el punto de vista físico, ¿vale? El punto de vista físico que nos acarrea una serie de restricciones. Por ejemplo, no es lo mismo una base de datos para 20 usuarios que para 20.000 usuarios, o no es lo mismo que accedan concurrentemente 10 usuarios que 100.000 usuarios. Esto nos da una serie de restricciones de carácter físico que es importante que manejemos, ¿vale? Y para manejar esto necesitamos saber cómo es la estructura física de una base de datos. Lo que vamos a hacer ahora es repasar los primeros puntos acerca de la estructura física de una base de datos y después veremos distintos tipos de almacenamiento de base de datos, ¿vale? Vamos a ver brevemente temas de discos y de gestión de espacio en disco que ya conocéis y luego veremos tipos de almacenamiento que se suelen usar con bases de datos, ¿vale? Voy a poner aquí que se me va un poquito. Bueno, esto ya lo sabéis.
manejaros bien con el concepto de byte, kilobyte, megabyte, pasar de uno a otro, os va a venir bien para los problemas. Respecto a los discos, como sabéis, pues el microprocesador nunca se comunica directamente con disco. El microprocesador lo que hace es comunicarse con la RAM y la RAM a su vez con el disco. Y lo que ocurre es que hay operaciones de lectura y de escritura de la RAM al disco y viceversa, ¿vale? Ya sabéis que no almacenamos una base de datos en memoria... Aquí sentado, creo. A ver. Ya sabéis, que no almacenamos las bases de datos en memoria principal porque son volátiles y porque son caras, salvo determinadas excepciones que pueden venir bien para datos históricos principalmente y hacer analítica de datos, pues nos puede venir bien una base de datos en memoria principal. Pero por lo general lo vamos a almacenar en discos. Y estos discos lo que vienen a hacer, lo que como trabajan, son con bloques de disco o páginas. O sea, lo que vais a tener todo el rato a nivel de disco son páginas. Al contrario que la RAM, ¿qué es lo que pasa? Que no es lo mismo acceder a nivel de tiempo, se tarda más en acceder a determinada posición de disco o a otra, ¿vale? Por eso, lo importante que ya sabéis es que la ubicación relativa de las páginas en el disco es uno de los factores clave para que la base de datos, el sistema gestor de la base de datos, funcione eficientemente, ¿vale? Estos discos duros que vimos, no sé por qué se ve así. Bueno, los discos duros, tal y como sabéis, pues tienen un eje y tienen una serie de platos en los que se va almacenando la información. Y cada plato tiene una pista, ¿vale? Y estas pistas es donde se guardan los ceros y los unos, donde se guarda la información. Y al final esto es de manera física, cómo se estructura el disco. Hay que tener en cuenta que de manera lógica se estructura a través de páginas, que es todo lo que vas a ir trayéndote o llevando a la RAM, ¿vale? Todo el rato el disco se comunica con la RAM y se comunican a través de enviarse páginas completas. En el disco, como veis en la imagen, aunque en esta no se ve de manera completa, como veis en la imagen, vale, como veis en la imagen, lo que tenemos son un brazo y ese brazo va teniendo una serie eh, de cabezas para cada una de las pistas, ¿vale? Con la que estamos trabajando. Igual. Bueno, este dibujo me sale recortado, espero que en la clase de ayer os quedase más claro, pero bueno. Básicamente, quedaros con que tengo un eje, ese eje voy metiendo discos y tengo un brazo que se va moviendo para adelante o para atrás para acceder a pistas más concéntricas o menos, más interiores o más exteriores. Y con las cabezas de disco lo que yo voy haciendo es posarla como si fuese una aguja en un vinilo. Lo que voy haciendo es posarla para leer o escribir información, ¿vale? Me comentabais el otro día que no habíais visto un disco duro así desmontado. Entonces, bueno, a ver, la cámara aquí. A ver. Vale. Ayer por la tarde estuve entretenido pues viendo pues cogiendo discos viejos, ¿vale? En principio. Tampoco creáis que esto lo he hecho con el disco de mi ordenador de casa. A ver. ¿Se ve bien? ¿Me vais siguiendo bien? A ver. ¿Sí? Vale. Vale, parece que ya más zoom no me deja hacer la cámara. Bueno, aquí yo creo que se ve bien. Como os decía ayer, pues estuve entretenido desmontando discos viejos. Aquí, pues no sé si lo podéis alcanzar a ver. Es un disco duro de 7.200 revoluciones, como os comentaba ayer, que suelen ser. Y nada, estos son 1,5 TB, ¿vale?
Y luego aquí hay otro de 250. Bueno, perdón, este es el de 250 gigas y este es el de tera y medio. Ahora os digo cómo lo sé. Vamos a mirar primero este. Esto, bueno, si lo hacéis en casa, hacerlo con un disco viejo, porque la posibilidad de que se estropee el disco haciendo esto es muy alta. Mirad, estos son los discos, ¿vale? Visualmente son como un CD, o sea, se puede parecer a un CD, ¿vale? Y estos discos, fijaros que lo que tienen aquí es el cabezal. Esto es este es el brazo, ¿vale? Esto que veis aquí. A ver si se ve bien. Esto es el brazo del disco. Y cuando yo quiero ir a posiciones más interiores, lo que pasa, más exteriores, por ejemplo, lo que pasa es que esto se mueve para adelante y para atrás, ¿veis? De manera que yo lo que voy haciendo todo el rato es que quiero leer en pistas concéntricas, en pistas interiores, perdón, esto se queda aquí y si quiero moverme a una pista más de fuera, esto se va moviendo, ¿vale? Cuando se dice que el disco gira a 7.200 revoluciones por minuto, significa que este giro que hago yo manualmente, que pues, va a una velocidad muy lenta, pues esto pasa 7.200 veces en un minuto. Este giro completo se hace 7.200 veces en un minuto. Si son discos de servidores, como decía ayer, estos suelen ser unas 15.000 revoluciones por minuto, que, bueno, es más rápido, consume más, lo malo es que, bueno, consume más energía, hace más ruido, pero si es para una granja de servidores nos da igual. Y, sobre todo antes, pues también había de 5.400 revoluciones, que, bueno, pues consumen un poquito menos, hacen menos ruido, se desgastan menos. ¿Vale? Entonces, esto es un disco por dentro. Como veis, un disco duro por dentro. Como veis, tenemos platos, pistas, esto os lo tenéis que imaginar las pistas. Mirando esto con la cámara no lo vais a distinguir, se pueden llegar a intuir las pistas concéntricas donde se guarda la información, ¿vale? Y fijaros en algo, a ver. Este disco es muy pequeñito, como decía, son 250 gigas o algo así. Sí, 250 gigas. No sé si podéis ver que, a ver, cámara. Bueno, creo que no se puede intuir que solo hay un disco. Voy a tratar de sacarlo a riesgo de cargármelo. Bueno, a ver si aquí esto lo veo. Bueno, a ver, así. Aquí solo hay un disco, ¿vale? No sé si se distingue, la verdad. Sin embargo, en este vais a notar la diferencia. Este es un disco de mayor tamaño y este de aquí, si pudiésemos hacer más zoom, a ver, si no se puede hacer más zoom, voy a intentar acercarme para que lo veáis. A ver. Vale, este es el zoom máximo que permite. Eh, eh, no se distingue, perdón. Vuelvo al plano anterior, que aquí no se distingue tampoco. ¿Se nota la diferencia, Sergio? Gracias. Que es que, a ver, es bastante más gordo y desde aquí en este plano, se llega a distinguir. Mira, ¿veis que hay varios discos? Fijaros aquí. ¿Veis que hay 4 discos? 1, 2 y 3. Y aquí, este brazo de aquí, tiene, por aquí, tiene también cabezales en cada uno de los discos. O sea, no penséis en ningún caso que esta pieza de aquí que estoy señalando, ¿vale? Esto viene a ser el cabezal, ¿vale? No penséis que esto se baja y se mete en el otro disco, sino que en cada una de estas hendiduras tenéis otro disco más, ¿vale? Tenéis otro cabezal más, perdón. Aquí hay 4 discos, pues hay 4 cabezales. Y luego el cabezal lleva aquí bueno, pues lleva un pequeño circuito aquí internamente lleva un pequeño circuito que es el que le dice pues dónde tiene que ponerse el cabezal o si estoy leyendo de la pista del disco 1, del 3, del 4, de cuál, ¿vale?
Entonces, fijaros que este es un sistema de 4 discos, más parecido al que visteis en la imagen de ayer, ¿vale? Entonces, bueno, tener en cuenta esto, bueno, como decía ayer en clase, bueno, pues yo creo que es interesante que un ingeniero informático pues sepa físicamente cómo se almacena la información. En este caso, la información que hay en un sistema gestor de base de datos. El hecho de que vosotros tengáis en la cabeza esto de las pistas, lo que os va a ayudar es a entender bien lo que os comentaba ayer, por ejemplo, de la filosofía de bloques siguientes. En la filosofía de bloques siguientes, bueno, ya sabéis que hay cambio de plano, un segundo. Este era el 5. Ya sabéis que en un disco duro intervienen los tiempos de posicionamiento, que es lo que tarda el brazo en posicionar la cabeza lectora en la pista. Es decir, lo que tardo en el brazo en hacer este movimiento. Bueno, luego lo pongo con el tiempo de posicionamiento, lo que tardo en mover el cabezal. Tiempo de rotación, lo que se tarda el disco en mover. Que yendo a 7200 revoluciones, bueno, pues podéis entender que es bastante rápido. Y luego el tiempo de transferencia, lo que se tarda en pasar de un... lo que se tarda en pasar la información de memoria a disco o viceversa, ¿vale? Entonces, para que lo tengáis cristalino. Tiempo de posicionamiento, lo que se tarda al cabezal en mover, por ejemplo, a una pista de fuera, o lo que se tarda en mover a una pista de dentro. Tiempo de rotación, lo que tarda el disco en girar, ¿vale? Y tiempo de transferencia, lo que tarda a través aquí a través del bus de datos, aquí, lo que tarda el bus de datos en transmitir la información a la memoria RAM, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a la hora de diseñar una base de datos, yo tengo que tener en cuenta que la información tiene que estar siempre, a ser posible, en la misma pista. ¿Por qué? Porque si tengo aquí el usuario 1, para pasar al usuario 2, solo tengo que girar un poquito el disco. Luego solo tengo que girar un poquito el disco para el siguiente. De manera que doy la vuelta completa, imaginar que ya tengo los primeros 100 usuarios. Luego, lo siguiente que sería en cilindros, es decir, cojo el mismo plato, pero el que está abajo, ¿vale? Si este es el plato 1, si este es el primero de los platos, a ver, si este es el primero de los platos, cojo el de abajo. Y entonces cogería la misma pista del disco de abajo, del plato de abajo, perdón. Y ahí estaría el usuario de 101, 102, 103, así hasta el usuario 200. Luego el usuario del 300 al 400 estaría en el plato 3 en la misma pista. Luego el usuario del 300 al 400 en el plato 4 en la misma pista del 300 al 400. Y luego ya lo que haría sería volver al disco 1, porque este es un disco de 4 platos. Luego vuelvo al disco 1, al plato 1, perdón, y paso de esta pista justo a la adyacente, ¿vale? Fijaros que yo, bueno, el movimiento que hago, pues lógicamente pues es muy brusco, es manual. Esto tiene una precisión milimétrica que yo con mis dedos de morcilla pues no tengo, lógicamente, ¿vale? Entonces luego el usuario, como decía, del 400 al 500 iría justo en la pista adyacente. Y a su vez, en la pista adyacente del disco 2, 3 y 4, del plato 2, 3 y 4, ¿vale? De manera que lo que hacemos es organizar la información de la base de datos a través de páginas y estas páginas o bloques se organizan a través de la filosofía de bloque siguiente. Con esta filosofía de bloque siguiente, ya sabéis que coloco, como os decía, los bloques en la misma pista, luego en el mismo cilindro y luego en cilindros adyacentes. ¿Vale? Respecto a la pregunta que hace Iker de si todos los brazos se mueven a la vez, todos los brazos se mueven a la vez, sí. Cuando yo voy a pasar de, por ejemplo, de la pista, a ver, de la pista interior 1 a la pista interior 2, ese movimiento lo hacen todos los brazos. De hecho, si veis físicamente, a ver, ¿cómo pongo esto para que lo veáis? Esto es un bloque conjunto, o sea, esto se mueve entero. O sea, si muevo este directamente, se mueven todos. A ver si desde este plano.
Fijaros, yo muevo esto. ¿Veis que aquí abajo se intuye? Fijaros. Aquí abajo se intuyen los otros cabezales, en los discos, en los platos de abajo. De manera que si yo esto lo giro, fijaros que ya se mueven también los de abajo, ¿vale? Genial que se vea. Pensaba que la cámara iba a poder hacer bastante más zoom, ¿vale? Y que se iba a ver mejor. De todas formas, bueno, luego a lo mejor os hago un vídeo con mi webcam de casa y lo podéis ver más a fondo, ¿vale? Bueno, ¿alguna pregunta más sobre el funcionamiento de los discos y sobre cómo van? Luego los discos más grandes pues llevan más platos, pero vamos, principalmente estos son los discos magnéticos. Aunque luego esto, respecto a un SSD, tiene ventajas y tiene inconvenientes que veremos a continuación, ¿vale? Genial. Vale, esto sobre los discos, espero que os haya quedado... Ah, claro, vosotros podéis hacer zoom. Guay, gracias, Sergio. Gracias. Estaba yo ahí un poco chafado por si no se veía del todo bien. De todas formas, bueno, el próximo día los traigo desinfectados a clase y si uno quiere tocarlo, pues puede hacerlo, ¿vale? Y ya sabéis, si esto es como la peli, ¿no? De si podéis hacer esto en casa, es bastante divertido. Lo único que usar un disco duro viejo que tengáis, ¿vale? Porque yo estoy seguro de que estos discos que he usado no van a volver a ser útiles. Bueno, ya han sido útiles en esta clase. Vale. Eh, con esto, yo lo que espero es que refuerce la idea de físicamente de los esquemas que vimos ayer y a qué me estoy refiriendo con tiempo de posicionamiento, rotación y transferencia y por qué es importante, que esto es lo que más me interesa. A ver, perdón. ¿Por qué es importante que coloquemos las páginas por bloque siguiente? Para que los cabezales no se vuelvan locos ahí para adelante y para atrás, ¿vale? Principalmente, y pierdan tiempo, que además eso es lo que más tiempo se pierde. Respecto a la gestión, una vez ya sabemos cómo va el disco, refrescando lo que ya sabéis que vimos ayer, lo que tenemos que tener en cuenta es que el procesador se comunica con la memoria principal y a su vez la memoria principal con el disco. Y esto está muy bien pensado, está pensado para optimizar los tiempos. De manera que lo que tenemos son una serie, dividimos la memoria principal en páginas, ¿vale? En frames, y en estos frames vamos metiendo páginas de la base de datos, ¿vale? Algunos, los que veis en verde más clarito, están libres, más oscuros están ocupados. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo voy a buscar algo en la base de datos. Si lo que voy a buscar en la base de datos, quiero buscar un producto determinado, quiero comprar, es la aplicación, no sé, pues quiero buscar un producto determinado, si está en memoria principal, lo cojo de memoria principal, perfecto. No consumo tiempo en ir a disco, que es lo que tarda más. Si no está en memoria principal, tengo que cogerlo de disco y llevarlo. En principio lo meto en un frame libre. ¿Que no hay ningún frame libre? Pues entonces quito uno de los frames. ¿Cuál quito? Pues quito el que tenga el pin count, el que haya sido accedido menos veces en la última franja de tiempo, ya que parece que es el menos probable que sea accedido en el futuro. Y mucho cuidado que cuando el sistema gestor de base de datos, el sistema que gestiona esto, quita uno de los frames, uno de las páginas, perdón, porque la quiere dejar libre, lo que ocurre es que si tiene el bit de marcado de dirty, de sucio, a 1, tiene que guardar esos cambios en el disco, ¿vale? De manera que tenéis que tener en cuenta este algoritmo, por decirlo de alguna manera, en el que pedimos el sistema gestor de base de datos solicita una página. Que está en el buffer pool, estupendo. Que no está, pues elige un hueco para ponerla. Si para quitarla, si había algo en ese hueco y está sucio, lo tiene que escribir a disco para que quede almacenado. Después, cargas la página en el frame elegido y fijas una dirección. Fijas ya la página y devuelves una dirección para que en adelante puedan acceder. Y hay que tener en cuenta, pues, bits de, por ejemplo, el de dirty o el de pin count, que nos sirve para estas políticas de reemplazo, ¿vale?
Al final, en una base de datos, lo que tenemos son ficheros donde se almacena la información y estos ficheros se componen de un conjunto de páginas. Y estas páginas lo que tienen son registros, ya sea de longitud fija o de longitud variable. Los de longitud fija, lo que, como su propio nombre indica, pues lo que le asignamos es una longitud predeterminada a cada campo. Por ejemplo, aquí tengo la tabla clientes, tengo el ID, que es un small int, que me va a ocupar 2, el nombre, que me va a ocupar 15, tal y como marca en el catálogo, y la fecha. De manera que yo puedo almacenar así la información a través de registros de longitud fija o la puedo almacenar a través de registros de longitud variable. Ya sea con separadores de campo o con punteros que colocas en la cabecera para indicar dónde está cada campo. Esto, si tienes muchos campos que son nulls, pues sería la forma más eficiente en cuanto a espacio, no en cuanto a procesamiento, porque en cuanto a procesamiento, pues hacer todas las redirecciones, detectar los separadores de campo, es más costoso computacionalmente. Al final lo que tenemos que son, pues tenemos páginas. Y en estas páginas, si son de longitud fija, pues puede estar todo empaquetadito o puede estar desempaquetado. Inicialmente uno puede pensar que, bueno, si está empaquetado mejor porque no dejo huecos libres, pero tal y como comentábamos ayer, ¿qué es lo que ocurre? Que si yo borro el usuario 3 y quiero tener todo empaquetado, me obliga a que el usuario 4 y en adelante los suba para arriba, ¿vale? De manera que al final lo más óptimo es tener el desempaquetado bitmap, que es de hecho es la opción por defecto que viene en la mayoría de gestores de bases de datos. Luego también tenemos páginas que lo que tienen son registros de longitud variable y a través de una serie de punteros, pues bueno, lo podemos ir viendo. Y en todo caso, los ficheros de registro lo que tienen que tener, sí o sí, lo que deben permitir, sí o sí, es pues todas las operaciones CRUD típicas de inserción, modificación, borrado y consulta de datos, leer registros concretos a través de un identificador y además recorrer fácilmente todos los registros, porque es muy habitual decir, dame todos los usuarios de Madrid. Entonces, lo que quieres hacer es hacer un recorrido por todos los registros, de manera que lo que vas haciendo, básicamente, es coger y leer del slot 1 al 50 y te los lees todos de golpe porque quieres ver los usuarios de Madrid, ¿vale? Como os decía antes, pues el fichero viene a ser un montón de páginas. Cuando vosotros en la práctica estéis configurando vuestros ficheros, que sepáis que los IBD, creo que es la extensión de MySQL, pues lo que tienen básicamente son un montón de páginas y cada página tiene un montón de registros. O sea, cuando veis un fichero de datos de una base de datos, lo que eso es una colección de páginas que a su vez es una colección de registros. Bien, hasta aquí era pues un repaso breve, o bueno, intentado que sea breve, de lo que vimos ayer para reforzarlo. Me interesaba mucho reforzar esta parte porque es la que te da el sustrato hardware para luego hacer todos los cálculos que tenéis que hacer. Lo que os quiero hablar ahora es, antes de pasar a hacer algún problema, a los tipos de almacenamiento, ¿vale? Bien, los tipos de almacenamiento tenemos los discos duros magnéticos, los tradicionales, vamos. Mira, se me ha quedado un tornillín. Pues estos de aquí. Vale. Luego tenemos los SSD, que yo entiendo que estos, pues todos los conocéis. Y luego ya no sé si os suenan los JBOD, los RAID, los SAN, los NAS. Estos ya no sé si estáis familiarizados, si a alguno les suena, ¿eh? Sí, ¿no? Gris, gris. Vale. Vale. Bueno. Vale. Bueno, gracias. Gracias por la interacción. Vale. Eh, como os decía, discos duros magnéticos los conocemos todos y discos SSD pues también los conocéis todos. Mi idea ahora es discos tradicionales, ya los magnéticos, ya hemos hablado de ellos largo y tendido.
sobre los discos sólidos. A ver, todos sabéis dos cosas de los discos sólidos. Básicamente que son más caros que uno magnético y que van más rápido. Y eso que sabéis es la clave. O sea, esto que sabéis cuando vosotros compráis vuestro ordenador de casa, te dicen, ¿lo quieres con disco sólido? Y dices, sí, lo quiero porque va más rápido. Genial, pues tienes que pagar más. Físicamente, esto no voy a traer un disco y a desmontarlo, ¿vale? Porque solo tengo uno y no quiero seguir teniéndolo. Esto es más parecido a una memoria RAM, ¿vale? O a memorias de las de USB o de tarjetas SD. Es otra tecnología distinta, no es la de los discos que veíamos antes. Como veis aquí, no utiliza, a ver, que se me da un poquito más, no utiliza componentes mecánicos. Y aviones que, bueno, son mucho más rápidos y además, bueno, entre comillas podemos decir que son más resistentes. Sin embargo, algo que tienen malos los discos sólidos es que a ver, ahora miro el enlace te los cargas o sea, si un disco sólido se va a romper, no te avisa, como el disco magnético te empieza a dar avisos, empieza a sonar más, luego es más fácil de recuperar, se puede desmontar y puedes llegar con algunos programas sacar la información. Los duros sólidos, esto suele ser más complicado. Me envía, eh, vale, aquí envía un compañero en el chat una comparativa que parece bastante interesante. No sé si la estáis viendo ahora en pantalla. A ver, ¿lo veis? Creo que no lo veis en pantalla. Bueno, un compañero ha puesto en el chat pues un blog en el que compara discos duros sólidos y discos duros HDD. Principalmente, eh, y te da una imagen del SSD por dentro. Genial, gracias, José Carlos. Eh, Podéis echarle un vistazo, ¿vale? No puedo, con la estructura que tengo aquí ahora mismo montada, creo que no podéis ver la pantalla. Cuando yo lo he abierto creo que no se veía, porque sale la cámara, o sea, sale la cámara que me enfoca a mí, es lo que estamos compartiendo realmente. En todo caso, bueno, principalmente quedaros con la idea, discos duros sólidos más rápidos, más caros. Algo que diréis, bueno, joder, pues si esto va más rápido, pues lo normal es que se usen servidores de bases de datos. Como veremos más adelante, depende mucho de qué tipos de datos queremos almacenar y si la velocidad es un tema crítico, porque hay asuntos en los que la velocidad no es tanto un tema tan crítico. No obstante, ya tenéis, como administradores de bases de datos, pues ya sabéis, vale, voy a montar una instalación de una base de datos. O sea, esta parte lo que tiene que servir es, vale, voy a montar una instalación para una base de datos, me piden no que sea en la nube, me piden que sea físicamente, que lo haga yo, pues qué herramientas tengo a mi disposición. Vale, pues tenéis discos tradicionales de distintas revoluciones, si es para servidores os recomiendo 15.000 revoluciones, y luego discos SSD, ¿vale? Luego tenéis más estructuras. Esto en inglés es just amount of disk. Básicamente, si lo buscáis la traducción en el Google Translator, es simplemente un puñado de discos, así tal cual traducido. Y esto es lo que podéis tener en casa también. Si tenéis 2 o 3 discos duros en vuestra torre y tenéis la unidad, físicamente tenéis la unidad C, D y E, pues lo que tenéis es simplemente un puñado de discos. ¿Y qué es lo que ocurre con este grupo de discos? Que, bueno, esto no está pensado ni para mejorar rendimiento, ni disponibilidad, ni nada. Simplemente tienes un disco en el que, vale, pues en este disco guardo todos los programas de mi ordenador. En este disco guardo fotos y aquí instalo juegos, por ejemplo, ¿vale? De manera que, bueno, simplemente tienes un puñado de discos. A veces montas una instalación de base de datos y dices, joder, pues me interesa montar 4 discos de 100 teras y me interesa tener los 4 discos de 100 teras, aunque entre sí no se comuniquen, aunque entre sí, bueno, lógicamente puedes pasar datos de uno a otro, ¿vale? Pero quiero decir que no hay una estructura hardware por arriba que los interconecta. Más allá, bueno, entenderme, no es como los discos RAID que vamos a ver a continuación, que están pensados para que la información aquí esté sincronizada, sino que aquí simplemente tienes 3, 4 discos. Tienes un puñado de discos que en los que vas almacenando información. Cada disco, como podéis ver en pantalla, es independiente y los discos son como discos individuales, ¿vale?
Esta es una opción. Esto, ya os digo, no es mejora rendimiento, no es mejora fiabilidad, no es mejora. Lo que sí que mejora y es lo más utilizado para instalaciones de bases de datos grandes son los RAID. Y de hecho, pues en la nube también pues no podemos a veces confiar en la nube ciegamente y conviene tenerlo nosotros o también nos interesa saber cómo funciona. Pues cualquier servidor grande de Google, de Amazon, por dentro los discos llevan estructuras RAID enormes y muy complejas. En este caso, lo que quiero es que os quede, os venga quedando claro lo que son los discos RAID, el concepto. Aquí ya lo que sí que hacemos es combinar varios discos duros, ¿vale? Y lo que sí que hacemos es formar una unidad lógica, ¿vale? En la que yo voy a almacenar los datos de manera conjunta. Y esto sí que lo que me puede dar es más rendimiento o más fiabilidad, ¿vale? Vamos a ver ahora cómo. Hay dos técnicas que se utilizan mayormente, el mirroring y el stripping, ¿vale? El hacer espejo y el hacer partes, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo los discos RAID son fundamentales en las servidores de bases de datos para que la información vaya más rápido y para que la información sea más fiable, más allá de monto un montón de discos SSD. También, dicho sea de paso, los discos RAID los podéis montar con discos magnéticos o con discos SSD si queréis todavía más velocidad, ¿vale? Vamos a ver la primera técnica, que es la del espejo. Esta técnica se utiliza cuando mis datos son muy sensibles y lo que no quiero por nada del mundo es que se pierdan, ¿vale? Y alguno dirá, bueno, pues hago backups. Y dices, vale, perfecto, pero es que los backups, ¿qué los haces? Cada día, una vez al día. Y si los haces, por ejemplo, a las 12 de la noche, ¿qué ocurre si a las 11 de la noche falla un disco? Que toda la información de ese día la has perdido. No puede ser. Entonces, si lo que queremos es asegurarnos de que la información, no es, bueno, asegurarnos, poner todos los medios para evitar que la información se pierda, se destruya, lo que hacemos es tener dos discos y en los discos, fijaros, yo tengo el fichero A, pues tengo aquí el mismo fichero A. El B, el B, el C, el C. Y alguno dirá, joder, eso yo lo tengo en casa, porque yo en mi ordenador tengo pues las fotos de mis viajes y luego tengo un disco duro externo en el que tengo esas mismas fotos, ese mismo fichero A, fichero B, fichero C. Y dices, ya cachondo, pero eso no es un RAID. Eso es algo que tú haces manualmente. El RAID al final lo que haces vía hardware, vía software, lo que estás haciendo es tener en todo momento sincronizado el disco 1 y el disco 2. De manera que imagínate que tú lo que tienes es sincronizado tu disco externo y tu disco local y entonces cada vez que metes algo en el disco local se mete automáticamente en el disco externo. Entonces, los sistemas RAID, cuando los ponemos a través de discos espejo, lo que hace es tener dos discos que tienen exactamente la misma información. Y cada vez que hago un cambio en un disco, ese mismo cambio automáticamente se hace en este disco. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo tengo aquí a los usuarios, ¿vale? Entonces, voy teniendo aquí los usuarios voy añadiendo usuarios, se van añadiendo automáticamente aquí. Oye, ocurre un desastre y este disco ha empezado a sonar y lo pierdo. Bueno, pues es que tengo la información en este otro disco, no pasa nada. La probabilidad de que fallen dos discos a la vez es alta. Otra cosa es, oye, si se incendia el edificio, bueno, pues ahora después hablaremos de redes para prevenir este tipo de fallos. Pero en general, que sepáis que los RAID, cuando los ponemos en discos espejo, lo que estamos haciendo es evitar, básicamente, evitar o, bueno, minimizar las posibilidades de que si un disco falla por un problema mecánico, perdamos esa información del día o de los días, dependiendo ya de la frecuencia de los backups. Lógicamente, esto hace que cuando tengo que escribir algo, lo tengo que escribir dos veces. O sea, esto lleva una sobrecarga. ¿Sí? Bueno, y algo muy importante que podéis ver en la pantalla es que si uno de los discos falla, el acceso cambia al otro. O sea, imaginaros que yo voy accediendo todo el rato al disco 1, ¿vale? Y de repente este disco se cae. Y claro, no es habitual. Cuando se cae, por ejemplo, Facebook o Amazon, salen las noticias de se ha caído Facebook y ha estado 2 horas sin servicio. Pues, ¿qué es lo que ocurre? No es que no tengan sistemas de mirroring, que por supuesto los tendrán, sino que
yendo a este concepto, lo que ocurre es que pierdo un disco, un servidor y no tengo otro de backup, que esto es lo mejor realmente si quiero dar un servicio 24/7. Tengo que tener ya no un disco, porque aquí, bueno, estamos hablando de discos duros y nos centramos en eso porque estamos en administración de base de datos. Pero en general, que sepáis que la mayoría de las aplicaciones tienen pues sus servidores en funcionamiento y luego tienen otro servidor por si falla el servidor principal, redireccionar el tráfico al servidor secundario y que vaya haciendo las veces de backup, no de datos, backup de servidor, no sé si me explico, para que el sistema sea 24/7. Algo que tienen los discos espejo, básicamente, es que si falla un disco en ejecución, ocurre un fallo mecánico y falla el disco 1, sigo teniendo el disco 2 en tiempo real. Ya no solo es que no pierda la información a lo largo del tiempo, sino que en tiempo real puedo seguir dando el servicio, ¿vale? Esto respecto a mirroring, ¿vale? Luego, respecto a stripping, o que puede sonar un poco mal, pero bueno, stripping se refiere a partir los datos, ¿vale? Imaginaros, mira, para esto voy a irme a la pizarra. A ver, me cambio a la pizarra. Vale. Imaginaros aquí, tenemos, lo voy a simplificar, ¿vale? Para que se entienda bien. Imaginaros que tenemos, pues mi nombre guardado, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo esto, ya sabéis que lo que tengo es un byte, ¿vale? Para cada letra. ¿En qué consiste el stripping? El stripping consiste, imaginaros, tengo 6 discos duros, tengo un RAID de stripping de 6 discos, bueno, de 4 discos duros, ¿vale? Y lo que hago es almaceno aquí la D, almaceno aquí la A, almaceno aquí la N y almaceno aquí la I. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando quiero leer, lo que hago no es leer la palabra Dani de un solo disco, sino que lo que hago es leer la letra D de aquí, la A de aquí, la N de aquí y la I de aquí. Cojo toda esta información. Alguno me dirá, a ver, me voy a cambiar a este plano ahora. Vale. A ver, alguno estará pensando, joder, pero la información no se guardaba en bloques y no se guardaba byte por byte. Por supuesto, o sea, esto que os estoy poniendo es un ejemplo didáctico para que se entienda el concepto de disco RAID por particionamiento. Lógicamente, el ejemplo que os estoy poniendo, en el disco duro no guardaríamos en cada disco una letra, lo que guardaríamos sería un bloque de información. Pero esto es para que se entienda. ¿Y esto qué es lo que mejora? Mejora la confiabilidad. La confiabilidad no la mejora. O sea, si me quedo sin un disco, no tengo otro disco con una I. O sea, no pasa como con los discos espejo. Esto yo no lo tengo. Lo que mejora es la velocidad. O sea, básicamente, el stripping lo que mejora es la velocidad. De manera que soy capaz de leer, si tengo un stripping de 4, en una situación perfecta, ideal, soy capaz de leer 4 veces más rápido. O sea, el stripping lo que nos está dando es velocidad. E insisto en que el ejemplo que os pongo es un ejemplo didáctico, que toda la información se va almacenando por bloques y todo lo que va de la RAM al disco duro son bloques de páginas, ¿vale? No letras, pero bueno, creo que queda bastante clara la idea del stripping. A ver. Aquí, como veis, en esta imagen, quería poner el ejemplo con un nombre para que vieseis a qué me refería. Hablamos de bloques de datos, por ejemplo, aquí. Esto es stripping a nivel de bloque en 4 discos. Tengo 4 discos y lo que tengo es el bloque A1 en el disco 1, el bloque A2 en el disco 2, el bloque A3 en el disco 3, el bloque A4 en el disco 4. De manera que si yo quiero leer el fichero A y quiero leer el fichero A de golpe, lo que hago es traerme a la vez 4 bloques de datos, cada uno de un disco. Entonces multiplico la velocidad por 4. En una situación ideal multiplico la velocidad por 4.
Aquí, por ejemplo, bueno, pues aquí veríais un stripping a nivel de bit en 4 discos. Como os digo, a nivel de bit no se suele hacer, suele ser a nivel de, vamos, es a nivel de bloque, pero bueno, que se entienda también ahí el concepto. Estos son RAID en stripping. Y lo que sirve básicamente es para mejorar la fiabilidad, la velocidad, ¿vale? ¿Qué es lo que, teniendo en cuenta estas dos técnicas, las habéis entendido bien, las dos técnicas, mirroring y stripping? ¿Sí? ¿Os ha quedado claro? ¿Tenéis alguna duda? En mirroring lo que hago es duplicar la información y tenerla constantemente 24/7 actualizada en un disco y otro para mejorar la fiabilidad. Y en stripping lo que hago básicamente es particionar los datos y distribuirlos en varios discos para tener lecturas en paralelo y mejorar la velocidad. ¿Vale? Eh, Sabiendo estas dos técnicas, pues claro, ¿qué es lo que tenemos? Nivel 0, stripping, para mejorar la velocidad, ¿vale? Nivel 1, mirrored, perdonad la pronunciación, vamos, en espejo, para mejorar la fiabilidad. Y luego, pues los más pros, pues stripping y mirroring. Es decir, combinan las dos cosas, de manera que, a ver, si hicieseis zoom en esta parte de aquí, veríais que tengo un RAID grande en el que tengo a su vez dos subraids. Y en el primero voy teniendo el bloque A particionado, fijaros, sí, bueno, particionado, entonces tengo A1 aquí, A2 aquí, A3, A4, y si quiero leer, leo de estos dos discos a la vez, y a su vez lo tengo, este disco, estos dos discos que hay a la izquierda, están en espejo duplicados aquí, ¿vale? De manera que lo que obtengo son las dos cosas, tengo tanto velocidad como fiabilidad. Eh, Claro, esto es lo más caro, porque fijaros, para guardar el fichero, al final es para guardar los ficheros, el fichero A, estoy ocupando 4 discos, cuando por lo general, pues con un disco me podría valer. Pero claro, ni va tan rápido ni es tan fiable. Eh, Luego, respecto a los niveles RAID, pues hay más niveles para, bueno, pues con bits de paridad que van haciendo cosas para que la fiabilidad sea todavía mejor y puedas optimizarlo. Pero en el marco de la asignatura, con que os queden claros estos conceptos, que existen los discos RAID y que la información puedes espejearla o particionarla o hacer las dos cosas para mejorar velocidad y o fiabilidad, más que suficiente, ¿vale? Esto mejora muchísimo y lo podéis poner con discos duros tradicionales, magnéticos o con discos SSD, irían muy rápido. ¿Sí? A ver, pregunta Nuria, si usas mirroring a la vez de stripping, No, no, Nuria, porque ten en cuenta que la velocidad de lectura, cuando vas a leer y tienes un sistema de mirroring y stripping, solo lees de uno. O sea, solo lees de este bloque de aquí. Este solo lo tienes como backup, como copia de seguridad, digamos, a tiempo real. Entonces, no, cuando haces mirroring y stripping, la velocidad de lectura es la misma que con solo stripping. Porque realmente, si te fijas, en la parte izquierda tienes exactamente lo mismo, está en stripping, igual que el nivel 0. O sea, la velocidad de lectura para esta parte de aquí es exactamente la velocidad de lectura que esta de aquí. No la pierdes. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que en escritura puedas llegar a perder algo de velocidad. ¿Por qué? Porque cuando tienes que escribir aquí, escribes también en el otro disco. Pero esto se hace en paralelo, se hace por buses de datos paralelos. Entonces, esto es, los RAIDs es algo hardware. La verdad es que no he conseguido un RAID para enseñaroslo físicamente, pero es algo hardware. Entonces va por diferentes buses de datos y no se pierde velocidad. ¿Sí? ¿Te ha quedado claro, Nuria? ¿Y no todos? Genial. Eh, vale. Con eso tenemos discos RAID. ¿Alguna otra duda relativa a estos discos? ¿Os ha quedado bien claro el concepto? Esto es fundamental. Cuando queráis, cuando te diga el cliente, yo quiero que esto vaya muy rápido, tu única herramienta no es poner SSD. O sea, esa no es tu única herramienta. Si te dicen, yo quiero que esta información es hipersensible, no se pierda. Tu herramienta no es hacer backups cada 5 minutos. O sea, eso no sirve. Lo que tienes que montar son sistemas de este estilo, ¿vale?
¿Y qué es lo que suele pasar? Que lo que tenemos son redes de almacenamiento. En instalaciones de bases de datos grande, pues yo qué sé, la instalación de la base de datos que gestiona el sistema de información de unos Juegos Olímpicos, que es enorme. Pues lo que tienes aquí es una red dedicada al almacenamiento de datos. Y en esta red, vosotros que podéis hacer zoom, podéis si queréis hacer zoom aquí en la imagen, lo que tienes básicamente son un montón de enrutadores y los enrutadores te llevan a distintos canales de información, a distintos medios de almacenamiento. Esto que veis aquí, Tape Library, es una librería de cintas magnéticas, como las que hemos hablado al principio de clase. Básicamente son un montón de cintas magnéticas que las tienes ahí todas almacenadas. Y de hecho funcionan, bueno, claro, vosotros sois muy jóvenes, yo creo, para los videoclubs. ¿Habéis conocido videoclubs vosotros o no? Yo cuando era pequeño pues había videoclubs ah, sí. Ah, yo hace poco en el pueblo vivía en San Agustín de Guadalix y ahí había... Ah, pues no soy tan mayor, gracias. Gracias. Donde vivía yo hace poco quedaba un videoclub vivo que cerró hace poco. Y si, si os fijáis, si tenían un cajero automático, ¿cómo funcionaban? Que tú metías la tarjeta y la película y con un brazo mecánico hacía, pillaba la cinta y la almacenaba en su... Pues un tape library de estos es igual, solo que con cintas magnéticas. Es decir, es un armario enorme con un brazo mecánico, como el de las máquinas de Coca-Cola o cosas así, y ese brazo mecánico dices, quiero conectar la cinta 4, que tú ya sabes que la cinta 4 es la del año 2015, entonces quiero conectar la cinta 4 y el brazo mecánico te pilla la cinta y te hace un ruido horroroso, eso sí, y ya puedes acceder físicamente a ese disco o si tienes una interfaz hardware, directamente lo conectas y puedes acceder lógico, mediante un monitor a la información del disco, ¿vale? Esto, bueno, a ver, si vais a tener un proyecto, o sea, que nadie piense, voy a hacer una pequeña aplicación para una tienda de mi barrio, voy a montar esto. No, o sea, con coger un servidor compartido de $20 al año tiene suficiente. Pero yo esto lo digo para cuando hagáis pedazos de instalaciones de bases de datos enormes para empresas grandes, para eventos grandes, vais a necesitar montar cosas de este estilo. Entonces, esto es un tape library, almacenar normalmente información más de carácter histórico. Esto a través de este enrutador también tenemos aquí acceso a un RAID. Si os fijáis, aquí tenemos, bueno, esto es un disk array, aquí tenemos un array de muchos discos y cada uno de estos es un RAID. O sea, esto en el fondo lo que muestra en la imagen es que hay tres RAID distintos, tres discos RAID distintos que a su vez tienen varios discos, ¿vale? Y luego, bueno, pues la red de almacenamiento pues puede estar conectada a distintos servidores, ¿vale? Esto es una SAN, que como decía, es una red dedicada básicamente a almacenar información de bases de datos. Esto normalmente se usa para almacenar información de bases de datos. ¿Qué es lo que tienen los grandes? O sea, Google, Amazon, etcétera, etcétera. Pues lo que tienen son instalaciones de estas, pero vamos, no como el esquemita este que yo os muestro con cuatro cosas, sino edificios más grandes que la universidad. Bueno, no sé si más grandes que la universidad es exagerado, pero edificios enormes con un montón de servicios y de RAIDs y de librerías de cintas magnéticas y demás. ¿Vale? Y esto, como digo, es el SAN, que es sobre todo una red para almacenar datos de un sistema gestor de base de datos. ¿Vale? Eh, no me digáis, perdón. Ah, vale, sí, estoy grabando. Perdón, me había asustado, pensaba que no estaba grabando y ya casi me da un ataque de pánico. Perdón. Esto que tenemos es la SAN y luego algo que puede que conozcáis son las NAS. Las NAS son como las SAN, pero básicamente te sirven para almacenar archivos. Archivos de lo que sea, no solo archivos de una base de datos, sino, bueno, archivos en general. La idea es la misma, vamos, quedaros con que la idea conceptualmente es la misma que solo que lo que almaceno son ficheros de información que pueden ser música, audio, pelis, etcétera, etcétera. Por supuesto, Netflix, Spotify utilizan cosas como esta. Como veis aquí una pequeña comparativa, pues bueno, insisto en que las SAN son ideales para las aplicaciones de bases de datos
Y las NAS no son tan ideales para bases de datos porque no manejan tan bien el almacenamiento basado en bloques. Por bloques que es el que se utiliza, por bloques o páginas que a su vez tienen registros. Entonces, bueno, pues dos tipos de instalación. Y con todo esto que os he contado, que recapitulamos, ¿vale? Tenemos discos duros tradicionales. Tenemos discos duros tradicionales o magnéticos o mecánicos. Discos duros SSD. JBOT, simplemente un puñado de discos. No te da fiabilidad ni rendimiento extra. Simplemente, bueno, pues son más discos puestos en línea. Luego tenemos RAID, que el RAID lo tenemos por espejo, por particionamiento o las dos cosas a la vez. Y luego tenemos redes, que hay redes de almacenamiento general, que son las NAS, o redes de almacenamiento muy orientadas a sistemas gestores de bases de datos, que son las SAN. Con esas 5 herramientas que tú tienes como administrador de base de datos, lo que tú sueles montar es un almacenamiento por niveles, ¿vale? El almacenamiento por niveles, ¿en qué consiste? El almacenamiento por niveles consiste en que yo voy a asignar a mis datos distintas prioridades. Lo explico a través de un ejemplo que queda mucho más claro. Para almacenar los datos, para almacenar una información que es muy sensible, que se está todo el rato actualizando y que no puedo perder bajo ningún concepto, para eso, ¿qué tipo de sistema usaríais de los que hemos visto? Es información muy sensible, no la puedo perder bajo ningún concepto, ¿vale? Y se está almacenando y se está accediendo todos los días. O sea, no es una información histórica, es una información que accede todos los días. ¿Vale? Muy bien. Precisamente el espejo. Gracias. O sea, lo que hago ahí es espejear la información. Oye, esta información es súper importante. Entonces, quiero que no perder nada. Si se rompe un disco, quiero tenerlo una copia 24/7 que esté actualizada. ¿Vale? Y ahora imaginémonos que esa información, además, necesito que vaya súper rápido. O sea, es una información sensible, no puede perderse, pero necesito que vaya muy rápido. Entonces, ¿qué opciones tengo? ¿Qué le puedo sumar a este mirroring? ¿Qué podría hacer? Hay dos soluciones, se me ocurren, que podría llegar a hacer. Por un lado, como apunta Nuria, como apunta Álvaro, pues es juntarlo con un stripping. Perfecto. Eso me va a dar más velocidad y no me resta fiabilidad. ¿Y qué más podría hacer? Hay otra cosa que podría hacer para darle más velocidad todavía a esta estructura RAID. Simplemente con el mirroring, lo que yo puedo hacer, muy bien, Sergio, SSD. Oye, me monto un mirroring, pero de SSD. Entonces voy a ir a toda leche, porque lo que tengo es un mirroring de SSD, voy a ir mucho más rápido, ¿vale? O también caché, lo puedo tener todo cacheado, iría todavía más rápido, claro. Dependiendo del volumen de información, pues es más o menos manejable, pero al final lo que vosotros tenéis que saber es qué herramientas hay disponibles y dado un problema, cuál vais a coger. No tiréis por default siempre. Con lo cual, en este caso que os hablaba de un cliente que necesita tener una información que es muy sensible, que no se puede perder bajo ningún concepto, mirroring. Que quiero que además vaya a toda leche, pues le meto stripping. Cuantos más niveles le metáis de stripping, más rápido va a ir. O sea, si metéis 16 niveles, pues más rápido va a ir. Bueno, normalmente hay un punto en el que cuanto más discos metas no te va a ir más rápido, ¿vale? Hay un punto de saturación, pero por lo general cuanto más vayas a ir añadiendo mejor. O le metes SSD. Luego imaginémonos que tenemos discos, pues queremos tener la información histórica, ¿vale? Tenemos información histórica pues de las operaciones que hizo la empresa el año pasado. No accedo a tiempo real normalmente, pero es información importante, no la quiero perder. ¿Qué es lo que se os ocurre que podríamos tener para eso? Información de todas las operaciones de un año, del año 2017. Entonces, tú como empresa, ¿dónde guardas eso? ¿Dónde le sugieres tú al cliente que guarda eso? ¿Qué estructura física le puedes montar? Porque aquí tenemos varias opciones. La SAN, Sergio, es algo que podría englobar todo, ¿vale? Exacto, la base de datos es histórica. Una cinta magnética va muy bien para estos casos. Cuando son datos históricos, que los quieres tener ahí guardado por si acaso pasa algo, las cintas magnéticas va bien o los discos duros tradicionales también, bueno, ya depende del coste, o sea, depende de cuánta información vayas a almacenar. En cualquier caso, para ese tipo de cosas,
no te sueles montar mirrorlets, por ejemplo, no te sueles montar discos en espejo ni stripping, porque no te interesa en este sentido la velocidad y la fiabilidad la atajas de otra manera, ¿vale? La SAN que comentaba Sergio, SAN es la estructura que va a englobar todo. O sea, yo a través de una SAN voy a tener todo el almacenamiento por niveles, normalmente. Luego puedo tener pequeñas SAN para distintas cosas, ¿vale? O sea, puedo tener a la vez una SAN de SANs, una red de redes, para que me entendáis, pero en general, que son datos de carácter histórico, pues o cinta magnética o discos duros que tengamos ahí con alto almacenamiento, dependiendo de la cantidad. Y alguno dirá, joder, pero si lo dejo ahí se estropea, cuando dices que la fiabilidad no... Tampoco quiero perder esos datos, ¿no? A lo mejor no monto un mirrored, pero no quiero perder esos datos. Lo habitual es tener dos, dos copias de seguridad. O sea, y además en dos instalaciones diferentes. ¿Por qué? Porque si hay un incendio en un edificio, o sea, un error es tener toda la información en el mismo, físicamente en el mismo sitio. Porque si hay un incendio en ese edificio, pierdes toda la información y dices, no, lo tenía en el cuartito 1 y en el cuartito 2 ya, pero es que el edificio entero ya no está. Entonces, para los datos históricos, donde no me importa la velocidad, pero sí que quiero que esos datos no perderlos, lo normal es tener cintas magnéticas por duplicado en dos sitios distintos. Ahí, a colación de esto, se me está viniendo a la mente una historia que en su momento fue, bueno, por 2001, cuando fue el 11S, pues había una empresa que por lo visto tenía no sé dónde lo leí, o no sé si será del todo cierto, la verdad, pero bueno, me sirve para ilustrar el concepto. Muy bien. Había una empresa estaba en las dos torres gemelas, entonces tenía una copia de seguridad en una torre gemela y luego en la otra torre gemela. ¿Qué es lo que pasó? Claro, el primer avión derribó la primera torre gemela y dijeron, ahí va, hemos perdido todos, o sea, entre otras muchas cosas, ahí va, hemos perdido estos datos, pero es que resulta que también perdieron los de la otra torre, ¿vale? Esta historia la escuché hace años, no sé en qué medida es cierta o no, pero sirve muy bien para ilustrar lo que os estoy diciendo. Que los backups se guardan siempre en dos edificios distintos, ¿vale? En dos ubicaciones distintas. E incluso en dos ubicaciones que estén geográficamente alejadas. Imaginaos un terremoto, ¿vale? O sea, ya no tiene que ser un atentado, un terremoto. Pues si ocurre un terremoto, raro será que haya un terremoto a la vez. Bueno, con el año que llevamos ya no sé qué decir, pero vamos, raro será que haya un terremoto a la vez en Madrid y en Barcelona. O sea, muy raro será y que se destruyan edificios a la vez en Madrid y en Barcelona. Pero bueno, por si acaso, montas tus backups en dos ciudades diferentes para que, bueno, pues responder mejor ante catástrofes, ¿vale? Esto es sobre todo para datos de carácter histórico que quiero tener almacenados, ¿vale? Al final, ¿qué es lo que os estoy transmitiendo con esto del almacenamiento por niveles? Que tú lo que tienes que saber es, para cada dato, darle una categoría. Y a los datos decir, vale, esto es muy sensible, entonces necesito que no se pierda. O esto se accede un montón de veces y necesito que vaya rápido. O esto apenas se va a acceder, pero necesito guardarlo y tenerlo por ahí. En función de eso, tú montas o una SAN o una red de SANs en el que vas teniendo pues distintos bloques de información. Y por lo general en una instalación de bases de datos lo que tienes son varias estructuras RAID, de espejo, de stripping o de las dos cosas a la vez. Y además de eso, tenéis luego backups en discos magnéticos o en cintas magnéticas. Y bueno, si es para determinadas cosas, pues te puede interesar tener simplemente discos SSD, que ya de por sí van a ir bastante rápido, o discos tradicionales. O sea, en instalaciones de bases de datos también hay discos magnéticos de estos, vamos. O sea, tenéis como este, bueno, como este en concreto, no, pero vamos, tenéis discos magnéticos de los tradicionales. Entonces, esas son todas las herramientas que como administradores de bases de datos tenéis y es importante que manejéis, ¿vale? Eh, ¿se ha quedado claro hasta aquí? Si era hasta aquí lo que os quería contar. Hasta aquí justo lo que os quería contar sobre
bases de datos, sobre cómo almacenar la información de bases de datos voluminosas principalmente, ¿vale? Ahora, bueno, son las 10:15, tenemos un poquito más de tiempo. Lo que quería era hacer algún problema del estilo como el que comenzamos ayer pues para reforzarlo. Y además, me vais a empezar quizá a odiar un poco porque para esta semana os voy a poner algún que otro problema que os sugiero que hagáis, que resolveremos en la clase de la próxima semana. Entonces, bueno, colgaré algún problema como estos para que lo vayáis resolviendo, ¿vale? Ahora, vale, pues cambio de escenario, ¿vale? A ver, 0. Vale, cambio de escenario. Mirad, vamos a hacer desde 0. Si os parece, lo que vamos a hacer, os voy a poner en Moodle. A ver, esto ya lo tenía precargado, que lo tenía en mente que lo iba a hacer, entonces lo había precargado. Os voy a poner en Moodle el ejercicio 2.2, ¿vale? En el tema 2 veis que hay una parte de ejercicios. Pues voy a habilitaros el ejercicio 2.2, ¿vale? Para empezar uno desde 0, ¿vale? Como con cada subgrupo de clase fui a un ritmo ligeramente diferente, entonces prefiero el ejercicio 2.1 terminar de resolverlo en cada clase individualmente el próximo día, ¿vale? A ver, estoy activando esto, a ver si me deja. Ahora, vale, ya deberíais ver el ejercicio 2.2. Comprobar, por favor, que lo tenéis disponible, ¿vale? Voy a ver. A ver. Un momento. Vale. ¿Ya sale? Genial. Home, casita. A ver si lo puedo poner aquí también. Archivos. A ver. Vale, lo vais a tener aquí también proyectado, pero bueno, infinitamente. ¿Me dejas hacer tú esto? Sí. Vale, pues 5. Ahora sí, ¿verdad, Evander? Vale. Ir echándole, mientras borro esta pizarra, ¿vale? Le vais echando un vistazo. Vale, pues lo que vamos a hacer en esta parte de ahora es resolver los primeros apartados del ejercicio 2.2 del tema 2 de la administración de base de datos. En este ejercicio, como veis, ¿qué es lo que ocurre? Pues que nos hablan de un ayuntamiento de Alpedete, en el que pues hay una serie de un sistema gestor hay un sistema de información que tiene un sistema gestor de base de datos con una base de datos con las siguientes tablas, con la tabla propietario y con la tabla casas. Entonces, lo que nos dicen es, oye, yo tengo esto diseñado y quiero que me montes tú la instalación de la base de datos. Dime a ver qué tipo de estructura, cuánto espacio voy a necesitar, pues, y demás. Entonces, lo que nos hablan aquí, yo no sé si hago esto, pues, vale, vale, vuelvo. Vale, lo perdí. Perdón que lo perdí. Vale. Lo que me hablan es que la tabla de propietarios tiene 200.000 filas y que la tabla de casas tiene 300.000 filas.
Vamos a resolver este ejercicio, ¿vale? Lo voy a echarle un vistazo así al enunciado para que tengáis los datos claros y lo tenéis disponible en Moodle también, ¿vale? Lo que voy a hacer básicamente va a ser cambiar de pizarra ahora. A ver. ¿Vale? Vale. Fijaros que en el último problema que hicimos, yo os decía, tenemos 1.000.000 de registros que ocupan tanta información. Pero claro, tú por lo general no vas a tener eso. Tú lo que tienes que hacer es sumar la información que va a ocupar, sumar la información que va a tener cada fila y sumarla. De manera que yo tengo, a ver, la tabla propietarios me dicen que tengo un entero que ocupa 4 bytes. Esto no lo tenéis que memorizar, ¿vale? Si hay en un problema de enunciados lo daría. Bueno, lo pone aquí, de hecho, entero en 4 bytes. Un DNI que ocupa 8, un nombre que ocupa 16, un apellido que ocupa 22. De manera que yo aquí lo que tengo que hacer es, oye, ¿cuánto ocupa un registro de la tabla propietaria? Pues yo ya sé que me va a ocupar 4 del entero y luego 8, 16 y 22. Yo ya sé que me va a ocupar esta información, esta cantidad de datos. A ver. Vale. Perdona que pensaba que tenía la cámara. Vale. Perdón, que pensaba que tenía la cámara. Un registro de propietarios, lo que tengo que hacer es sumar cada uno de los campos de la base de datos. De manera que yo ya sé aquí que esto en total me va a ocupar 50 bytes, ¿vale? 30 y 50 bytes. Luego a esto tengo que tener en cuenta lo que va a ocupar la cabecera, es decir, cuánto ocupa el registro, cuánto ocupa la cabecera de este registro. Y el enunciado me indica que la cabecera del registro ocupa 50 bytes. Con lo cual, ¿cuánto me ocupa un registro de cada propiedad que van a almacenar en el ayuntamiento? Pues en total me va a ocupar 100 bytes. Luego, además de eso, tengo que saber cuánto ocupa la cabecera y el pie de página. Y aquí hablamos cabecera y pie de página, no la cabecera del registro. En este caso, la cabecera y el pie de página me está diciendo el enunciado que ocupa juntos 24 bytes. Y la pregunta que me plantean es cuántas páginas voy a necesitar para almacenar los registros de todas las propiedades que tengo. Suponiendo que las páginas son de 1 kilobyte. Entonces, me dicen que tengo 200.000 registros de propiedad. Sé que cada registro ocupa 100 bytes y sé que tengo páginas de 1K cuya cabecera son 24 bytes. De manera que sabiendo que la página ocupa 1K, que son 1024 bytes, y sabiendo que dentro de la página siempre tengo que mirar cuál es el espacio útil, siempre tengo que ver cuál es el espacio útil de la página, restándole la cabecera. El tamaño de la cabecera y el pie, perdón. De manera que este problema, pues como veis, los datos son muy redondos, pues tengo 1000 bytes libres, tengo 1000, a ver, aquí, 1000 bytes libres por página. Muy sencillo, si cada registro ocupa 10, pues ¿cuántos registros puedo almacenar? ¿Cuántos registros me caben en una página? Pues me caben 10, simplemente tengo que dividir y me caben 10 registros por página. Como en total tengo 200.000 registros y me caben 10.000 registros por página, lo que yo aquí calculo cogiendo este dato y este dato, sabiendo el número total de registros y cuántos registros me ocupan en una página, pues tengo la información, tengo esta información. Me ocupa almacenar los propietarios, la tabla de propiedades, de propietarios del ayuntamiento, me ocupa
20.000 páginas. 20.000 páginas que, bueno, luego haremos los cálculos. Cada una pesa 1 kilobyte, luego al final lo paso todo a megas, ¿vale? ¿Ha quedado claro cómo he calculado esta parte? Sí, ¿no? Es bastante mecánico. ¿Alguna duda o algo? Al final esto, primer problema, pues prestar especial atención. El segundo ya lo tienes casi pillado y el tercero es aburrido. Por lo menos en mi experiencia, el tercero ya empieza a ser aburrido. Así que tampoco os daré mucha más caña con esto. Vale. Pregunta, Alberto. Podéis usar el micro si queréis, ¿eh? Supongo que os escucho. Bueno, antes os escuchaba en la prueba. A ver. Vale. ¿De dónde han salido el 4, 8? Pues mira, Alberto. A ver. Cambio la cámara. El 4, 8, mira, ha salido. Si te vas a la tabla de propietarios, nos fijamos que la primera clave es un valor entero. Entonces, los valores enteros, tal y como nos indica de hecho el enunciado, ocupan 4 bytes. Entonces, yo lo que estoy haciendo es cuánto ocupa una fila de la tabla propietario. Pues tengo que sumar los 4 bytes de la clave primaria, luego los 8 bytes. Fíjate que el DNI es un varchar 8 bytes del DNI, 16 del nombre y 22 del apellido. ¿Vale? Sale de ahí. Genial. Esto, tened en cuenta que, claro, el ejercicio que hicimos ayer era como más sencillo porque os daba directamente cuánto ocupaba el registro. Por lo general, lo que os encontráis, ningún cliente te dice, o sea, imagínate, el panadero de barrio que te dice, bueno, pues es que mi registro de clientes ocupa 220 bytes. No te van a decir eso, te van a decir, necesito almacenar nombre, apellidos, email, y tú ya haces una cuenta, una primera estimación, ¿vale? Con esto sabemos cuánto ocupa la tabla propietario. Luego, si nos vamos a la tabla casas, a ver, vamos a hacer lo mismo con las casas, ¿vale? Voy a ir más rápido, o voy a intentar ir más rápido. A ver, que alguien dice algo. Sí, al final, Evander, lo pasamos a megas, porque el enunciado nos dice cuánto ocupa en total la base de datos en megas. Entonces, lo pasamos al final, ¿vale? A ver, aquí ya se ve esta pizarra. Vale. ¿Cuánto ocupa un registro de casas? A ver. Vale, vale. Esto lo voy haciendo directamente. En este caso, la suma, si la he echado bien, son 42 bytes. Y a esto hay que sumarle la cabecera. La cabecera son 50 bytes, con lo cual aquí me quedan 90 y... Vale, el tamaño del registro son 92 bytes. Luego tengo que tener en cuenta que las páginas son de 1K, como antes, 1024 bytes, y le tengo que restar, en este caso, bueno, tengo que sumar, en la parte de arriba el registro le tengo que sumar la cabecera. En este caso a la página le tengo que quitar el valor de la cabecera y el pie de página, porque no va a ser un tamaño útil, es decir, al final voy a tener 1000 bytes útiles por página, ¿vale? Y ahora, sabiendo esto, pues lo que tengo que ver es, joder, pues esto pesando 92 bytes, intuitivamente diréis, joder, pues puede que me quepan más dentro de una página. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo el espacio útil de la página lo divido entre el 92, lo que me va a dar es un 10,87. Es decir, me caben 10,87. Me caben 10,87 registros por página. Pero como no mutilamos registros para meter la mitad de un registro en una página y la mitad en otra, igual que no el ejemplo del ascensor que os ponía ayer, que para llegar a los 300 kilos del ascensor no metemos un brazo y una pierna sueltos, sino que los vamos metiendo por bloques. Teniendo en cuenta esto, sabemos que aquí lo que vamos a tener nos caben 10 registros por página. O sea que si alguno pensaba
Anda, pues como esto eran 92 bytes, seguro que me cabe algún registro más. Pues echando la cuenta no hemos llegado al 11, por favor. Está puesto aquí, ¿vale? De esta manera, y teniendo en cuenta que el enunciado nos dice que hay 300.000 registros de casas, es decir, que hay 300.000 casas, sabiendo que hay 300.000 casas y que en una página me caben 10 registros, lo que tengo que hacer es saber cuántas páginas voy a necesitar. En este caso, como veis aquí, voy a necesitar 30.000 páginas, ¿vale? Es decir, que para almacenar las casas, ahora lo que necesito son 30.000 páginas. El enunciado lo que me indica, lo que dice es cuánto ocupa la base, bueno, cuánto ocupan todas las páginas de disco, cuánto ocupa la base de datos. Ahora, como indicaba antes Evander, es cuando vamos a hacer a estas 30.000 páginas, lo que hacemos es, para calcular el tamaño total, pues sumar a estas 30.000 páginas, le sumamos las 20.000 páginas que eran de propietarios. Recordad que estas son de casas. Esto me suma 50.000 páginas, que como una página es un K, estos son 50.000 kilobytes. Y aquí, haciendo la división por 1024, para pasar a megabytes, pues nos queda 48,82 megabytes. ¿Vale? ¿Vale? Esto es lo que va a ocupar nuestra base de datos, ¿vale? A ver, el ejemplo es un poco de juguete. También he puesto un ayuntamiento pequeño. Pero bueno, por las 50 megas no tenéis que montar ni RAID ni leche. O sea, 50 megas es muy poquito. Pero en general lo que quiero que os quedéis es con qué tipos de cálculos tenéis que hacer para llegar a cuánto ocupa una base de datos. Es decir, un administrador de base de datos tiene que saber cuánto ocupa una base de datos antes de implementarla y de desplegarla. O sea, lo tenéis que saber esto a priori para hacer las compras de materiales necesarios, ¿vale? ¿Os ha quedado claro esto? Ya entre este y el de ayer, ya cristalino. Sí, vale. Pues cristalino, gracias. A ver, ahora, pues ahora vamos a hacer el apartado B, ¿vale? El apartado C todavía no lo podemos hacer porque es sobre índices, pues contaré la semana que viene. Pero el apartado B ya sí que podemos hacerlo y me interesa mucho también que cojamos esto. Aquí lo que nos dice es, suponiendo que las páginas se encuentran ordenadas siguiendo la filosofía de bloques siguientes estudiada en clase y esta información de disco, dime cuánto tiempo se tardaría en acceder a las páginas de datos secuencialmente. Cuando te dicen a las páginas de datos secuencialmente es, oye, del tirón quiero acceder a toda la lista de propietarios y a toda la lista de casas, ¿vale? En este caso, pues tenemos que fijarnos bien en los datos que nos dan del tiempo de posicionamiento, el tiempo de transferencia y el tiempo de rotación nos dirán que es despreciable si el tiempo de rotación es despreciable. El tiempo de rotación es lo que tardaba el disco en rotar y ya sabéis que va a 7.200 revoluciones por minuto, con lo cual, pues bueno, en que gire el disco vamos a asumir un tiempo despreciable, ¿vale? Ya sabemos, porque lo hemos calculado antes, que tenemos... A ver, voy ahora a pasar a la... A ver. Pizarra 1. Vale. Ya sabemos que tenemos 50.000 páginas. O sea, en total tengo que acceder a 50.000 páginas. ¿Y qué es lo que me están diciendo? Que anteriormente lo que yo he calculado es que estos son pues, aproximadamente 48 megas. Fijaros en información clave que me da el enunciado.
El enunciado me dice que las pistas son de 2 megas. Si las pistas son de 2 megas, bueno, esto era 48 y medio, ¿vale? Si las pistas son de 2 megabytes, entonces, ¿cuántas pistas voy a necesitar en total para almacenar la información? Básicamente, esto es una división, entonces yo ya sé, teniendo en cuenta esta información y esta información, yo ya tengo aquí que me hacen falta 25 pistas. O sea, para almacenar toda la información de la base de datos, voy a usar 25 pistas, ¿vale? Es decir, de un disco de estos que vimos antes, pues 25 pistas en total, ¿vale? Claro, también me dice el enunciado aquí que los cilindros tienen 5 pistas, o sea, en este caso es un disco de 5 pistas. Con lo cual, estas 25 pistas, ¿en cuántos cilindros me caben? Pues al final me caben en 5 cilindros. Básicamente porque sé que caben, que en total es un disco de 5 cilindros. Bueno, de 5 cilindros no, perdón, de 5 platos. Es un disco de 5 platos. Entonces, como es un disco de 5 platos, para meter 25 pistas, en total me van a hacer falta 5 cilindros. ¿Sí? ¿Hasta aquí bien? O sea, lo primero que tengo que saber es, cuando me dicen cuánto tiempo tarda en acceder a la información, lo que tengo que saber es cuánta cantidad de información tengo, cuánto peso, cuánto me cabe en una pista y calcular, vale, pues toda esta información me cabe en X pistas, que a su vez son no sé cuántos cilindros, dependiendo del número de platos del disco. Sabiendo esto, yo tengo que tener en cuenta el tiempo de posicionamiento. El tiempo de posicionamiento, ¿cuántas veces tendrá que moverse el cabezal? O sea, para hacer esto, ¿cuántas veces tendrá que moverse el cabezal? A ver, 5, ¿vale? No, no es el chiste, ¿vale? Si alguno lo está pensando, no lo voy a hacer, pero vale, son 5 veces, porque hay 5 cilindros. Entonces quiero mover el cabezal 5 veces. Y como habéis visto antes, si muevo el cabezal de arriba, se mueve el cabezal de abajo, del disco, del plato de abajo, ¿vale? Con lo cual lo tengo que mover 5 veces. Que me dicen que el tiempo... A ver... Que me dicen que el tiempo de posicionamiento son 30 milisegundos. Pues sabiendo que son 30 milisegundos, si lo tengo que mover 5 veces, pues ya tengo que son 150 milisegundos o 0,15 segundos. A este tiempo de posicionamiento le tendré que sumar el tiempo de transferencia. No, Evander. Sea como sea, si esto está en 5 cilindros, claro, suponiendo, todo esto es suponiendo que seguimos la filosofía de bloques siguientes y que se ha ido almacenando la información siguiendo esa filosofía. Con el tiempo se va deteriorando la información y al igual que vosotros haréis desfragmentaciones en vuestro disco, pues tenéis también que hacer desfragmentaciones de la base de datos que ya veremos cómo. Pero sí, suponiendo que tenemos pues todas las páginas ordenaditas. Eso, sí. Respecto al tiempo de transferencia, tenemos que saber que el tiempo de transferencia que nos indica el enunciado es de 0,01 milisegundos por página. Como sabemos que tenemos 50.000 páginas, pues simplemente es multiplicar y sabemos que son 500 milisegundos o 0,5 segundos. Que si lo sumásemos, pues ya daríamos con la respuesta de, oye, ¿cuánto tiempo tarda en acceder secuencialmente a toda mi base de datos? Pues 0,5 a 0,65 segundos, ¿vale? ¿Os ha quedado claro esto de los tiempos? A ver, esto, igual que os digo que los cálculos de espacio que hemos visto antes son muy habituales, en la práctica yo por lo menos cuando he estado de administrador de base de datos, este tipo de cálculos ya no lo terminaba haciendo. Más o menos, pues ya eres capaz de dar un volumen de datos, saber cuánto puede tardar.
Las estructuras físicas sí que es muy importante calcular su tamaño bien. Esta parte de los tiempos, pues sobre todo me interesa para que conceptualmente reforcéis lo del disco, tiempo de posicionamiento, tiempo de transferencia, la importancia del bloque siguiente, ¿vale? Pero en la práctica, el trabajo del día a día de un administrador de base de datos no es algo que suele hacer, calcular estos tiempos, ¿vale? No obstante, me venía muy bien para reforzar la parte teórica que hemos visto y que sepáis el sustrato de lo que hay por debajo, ¿vale? Eh, vale, pues a ver, ahora para despedirme, voy a poner el plano cero, esto general. Vale, a ver, ya. Vale, pues son las 11 menos 20. Hasta aquí la clase de hoy, en este aula para mí vacía, pero bueno, sé que estáis ahí detrás de la pantalla 40 y tantos, así que genial. Espero que la parte teórica, que os haya quedado muy claro todo el tema de las estructuras físicas, cómo funcionan los discos, cómo se transfiere la información del sistema gestor de base de datos a los... A ver, aquí. Oye, esto tiene su bloqueo. Claro, soy un tío de 2 metros, tengo que subirme aquí la cámara. Vale. Insisto que espero que os haya quedado bastante clara la estructura física de la base de datos, cómo van los discos duros, cómo el sistema gestor se comunica con la RAM a través del buffer pool y está a su vez con el disco duro, que veáis bien las distintas alternativas que tenéis como administradores de bases de datos para almacenar la información, los discos duros tradicionales o mecánicos o magnéticos, los SSD, luego un array de discos sin más, después los discos RAID con espejos, con stripping o con las dos cosas, y después redes de datos donde normalmente usamos un almacenamiento por niveles en el que dependiendo del tipo de dato que tenga, pues le asigno algo para tener más velocidad o más fiabilidad o lo dejo más en un segundo plano porque son datos más de carácter histórico que no accedo tanto. Espero que esta parte os haya quedado clara y los problemas que hemos hecho principalmente para saber cómo saber cuánto me ocupa una base de datos antes de desplegarla, pues que ya lo tengáis también bastante claro. Y eso, pues hasta aquí la transmisión. Nos vemos el próximo lunes ya de forma presencial. Espero que os haya sido útil y bueno, lamento el cambio de cámaras y demás. Estoy ahí con 4 pantallas y tengo que familiarizarme un poquito más con ello. Y para la próxima clase online ya dejo las diapositivas subidas anteriormente si os resulta más fácil así seguir la clase, ¿vale? Venga, hasta luego. Gracias. Ah, perdona, Juan. He visto una pregunta de Juan que por qué multiplicaba 30 milisegundos por 5. No sé si te has desconectado ya, Juan, o no. Pero bueno, lo multiplicaba por 5 porque tengo 5 cilindros. Como tengo 5 cilindros, tengo que mover el cabezal 5 veces para posicionar el cabezal en cada uno de esos cilindros. ¿Vale? A ver. Bueno. Vale, ya lo has entendido, Juan. Perfecto. Bueno, gracias a vosotros. Voy a parar la grabación.